Les damos la más cordial bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A nombre de su director, el doctor Pedro Salazar, nos complace invitarlos a este seminario internacional sobre defensores de derechos del medio ambiente y la tierra, Defender la América Latina. Es un honor compartir la mesa con nuestros distinguidos ponentes y pues para dar inicio a esta jornada que tendrá lugar el día de hoy y el día de mañana, voy a dar la voz al maestro Luis Raúl González Pérez, quien es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar en esta Universidad Nacional Autónoma de México, en mi alma mater, en mi casa de estudios y en particular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde inicié mi carrera profesional en la universidad. Debo decir que me honra mucho que nos acompañe el señor embajador de España en México, el doctor Juan López Dóriga. Señor embajador, a través de usted quiero mandarle un saludo afectuoso a todo el pueblo español por lo que ha significado siempre la relación bilateral entre nuestros países. Son pueblos hermanados en la historia y mis respetos al pueblo español. A través de usted lo hago, señor embajador. Las relaciones que tenemos entre el ombudsperson español y el ombudsperson mexicano son de colaboración, de una colaboración que busca los mismos fines precisamente de buscar el respeto de la dignidad humana en nuestras sociedades. Saludo a la señora Sabina Puig, representante del Instituto Catalán Internacional por la Paz, y desde luego saludo a Isa Luna, la doctora Isa Luna, secretaria académica. No tuve la oportunidad de saludar hoy al doctor Pedro Salazar, pero le pido le transmita mis saludos a mi amigo el doctor Salazar y saludo al doctor Antoni Pigrau Solé. Bienvenido, profesor. Muchas gracias y saludo también, se me fue ahorita aquí, Marisol, perdóname. Y saludo aquí en el auditorio a Enrique Guadarrama, segundo visitador, a Edgar Corso, quinto visitador, a Jorge Carmona, sexto visitador, y a Consuelo Olvera. Damos las gracias desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los organizadores de este seminario internacional que nos convoca el día de hoy, por esta convocatoria a este evento Defender en América Latina, Seminario Internacional sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el medio ambiente. Este título pone en el centro de la discusión dos temas de enorme relevancia: la imperiosa necesidad de proteger los derechos humanos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y la responsabilidad de las empresas en su relación con los derechos humanos. También pone en evidencia una cuestión de la que no nos sentimos orgullosos: el grado de deterioro de esta situación, no solo en el ámbito internacional, sino también en los países de nuestra región latinoamericana. Es una constante en nuestros territorios la existencia de movimientos que pugnan por la restitución de las tierras a los pueblos originarios, la conservación de las reservas forestales y de los centros ceremoniales, que pone en riesgo la vida de las personas defensoras civiles que luchan por los derechos de sus comunidades, por los permisos indiscriminados que se otorgan a megaproyectos de diferentes empresas. Aunque la sostenibilidad ambiental forma parte del discurso público por los riesgos que enfrenta la humanidad ante el deterioro ambiental, en la práctica, las personas que apoyan los modelos sustentables son los que más peligro enfrentan.
las y los defensores de la tierra y el territorio, del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas están entre los más amenazados. Una forma clara de descrédito por parte de autoridades gubernamentales e integrantes de sus comunidades e incluso sus familiares y empresas, generalmente las extractivas, así como el personal de seguridad, es clasificar a las personas defensoras como, comillas, antidesarrollo y, comillas, terroristas, entre otros. Debe destacarse la importancia de la labor de la persona defensora, atendiendo la visión diferenciada por género, tipo de labores que realiza, lugar donde lo realiza, su origen étnico, identidad, orientación sexual, pertenencia, entre otros, según el país. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido una guía importante los informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el señor Michael Frost, y en particular su informe final de la misión, de su misión en visita a México en enero de 2017. En este se denuncia la presión ejercida sobre los integrantes de comunidades para que acepten proyectos a cambio de dinero o proyectos sociales. Entre sus recomendaciones destacan subir el perfil y visibilidad del trabajo legítimo de esas personas defensores, asegurar que tratados de libre comercio incluyan mecanismos para prevenir violaciones contra defensoras y defensores, desarrollar mecanismos de protección adecuados para defensores y defensoras ambientales. En cuanto a los mecanismos de protección, hay países que cuentan con mecanismos de atención y protección, incluido México. Sin embargo, no siempre son implementados o estos no logran un avance suficiente en la protección de los defensores civiles, porque es necesaria, y esto hay que decirlo, es necesaria la voluntad política de los gobiernos para concretarlos adecuadamente. Pero también creo que lo fundamental en el tema de defensoras y defensores, creo que el mejor antídoto que podemos tener como país es abatir la impunidad tan extendida en nuestro país. Eso es lo que realmente resolvería de tajo la problemática. Los mecanismos ayudan, pero no resuelven. Previenen, sí, pero no son suficientes mientras no se vea la voluntad política de que hay responsables siendo procesados y sentenciados. En México, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Chiapas, son de las entidades donde la multiplicación de proyectos de desarrollo y acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos, ya que las comunidades indígenas se rehúsan a perder sus tierras ancestrales. Con frecuencia estas comunidades tienen una concepción del mundo específica que hay que entender, en la que las tierras, bosques, agua, viento son esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales. Cuando hablamos de estos defensores de tierra y del medio ambiente, tenemos que detenernos en las mujeres que dedican su tiempo y vidas a esta tarea. La mayoría de las mujeres defensoras se enfrentan riesgos no solo por su trabajo, por eso esta cuestión diferencial, sino también por su género. Pueden padecer violencia sexual, amenazas en redes sociales o campañas de difamación con base en estereotipos de género. En el contexto de la violencia generalizada contra las mujeres y los feminicidios, algunas mujeres se han vuelto vocales en su búsqueda de la verdad, la justicia y el desagravio. El impacto psicosocial de la violencia tiene profundas consecuencias en la estructura social y puede adoptar diversas formas desde la culpa, deterioro de su situación económica y hasta el aislamiento social. Adicionalmente existe un patrón de represión y de connotación sexual por parte de policías y algunos elementos militares. Otro de los factores a considerar en este debate es el de la responsabilidad de las empresas en su relación con los derechos humanos. Las compañías públicas y privadas están obligadas a respetar los derechos humanos de sus trabajadores y de los terceros, en lo individual y como integrantes de algún grupo o comunidad. En ese sentido, es importante que las empresas cumplan los principios rectores de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas. Deben las empresas asumir el compromiso público de respetar los derechos humanos y deben abstenerse de ejecutar acciones que puedan afectar de manera negativa el ejercicio de los derechos humanos de cualquier manera o que provoquen afectaciones a las personas o a la comunidad. Y hay que decirlo
y elevar la voz. Es hora que las empresas tengan una visión de mayor alcance y no mirar los derechos humanos como una actividad altruista que asegura y complementa el éxito de sus productos o servicios, sino como una obligación cuyo incumplimiento sea sujeto de regulación normativa. ¿Por qué no poner en las concesiones, en los permisos, una cláusula de que se comprometen a respetar tales y cuales derechos, entre ellos el que me referiré en unos momentos? La Comisión Nacional ha insistido en que las empresas deben cumplir la obligación de realizar una verdadera consulta previa a las comunidades. Deben abstenerse de tomar acciones que puedan afectar estos procesos de consulta, incluyendo aquellos que provocan la división de las comunidades. Deben ofrecer toda la información correspondiente a las personas afectadas por los proyectos de una manera accesible y adecuada culturalmente. Este tipo de encuentros nos permite activar y fortalecer las redes de cooperación en este y todos los temas de derechos humanos, para que tratemos de encontrar soluciones regionales a problemas que nos afectan a todos. Entre 2010 y 2016, según el informe del relator de la ONU, Michael Frost, citado anteriormente, 38 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas fueron asesinadas en territorio mexicano. La CNDH ha reconocido de manera reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos. En 1995, su Consejo Consultivo decidió incorporar precisamente, ampliar las funciones a que también se defendiera a los defensores. Realizamos tareas de prevención y aquí está el sexto visitador, que le voy a robar 2 minutos de su tiempo en la próxima exposición que viene para que me los conceda a mí en estos momentos. Es alarmante advertir que en 2018 la CNDH solicitó en 96 ocasiones medidas cautelares, 96 medidas cautelares, y en 45 ocasiones a favor de personas defensoras con el mismo fin. En las recomendaciones generales 24 y 25, este organismo nacional recomendó diversas medidas de carácter preventivo, entre estas, la realización de una campaña pública en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras y de periodistas, a efecto de sensibilizar a la población en general y especialmente a los servidores públicos. Aquí elevo un exhorto a las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Si desde las más altas esferas del poder se mandan mensajes de la importancia del trabajo de las defensoras y defensores, permea hacia abajo. Si seguimos trabajando de abajo hacia arriba, creo que no lograremos el mismo resultado. En el marco regional, los países de América Latina y el Caribe han desempeñado un papel relevante en el desarrollo de iniciativas multilaterales que se han traducido en la adopción del único acuerdo jurídicamente vinculante, derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20. Este tratado me parece fundamental sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. Es el primer tratado que incorpora la participación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Exhorto también a las autoridades mexicanas a que lo asuman de esa manera. Y desde aquí también hago un llamado para que este tratado, que busca luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas para un ambiente sano y al desarrollo sostenible, se vea en los hechos concretos. Y me refiero a que los grandes proyectos que hoy en día forman parte de la agenda nacional, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, se implementen las consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas, y diferenciarlas de lo que son consultas de consideraciones políticas. Instamos a quienes impulsan tales proyectos a dar a conocer ampliamente el contenido de esos proyectos, para que informadamente, a través de esa consulta, se pueda hacer. México ha ratificado el convenio 169. Honremos con esas consultas. Muchas gracias y una disculpa por excederme 2 minutos. Pues
Agradecemos mucho las palabras del maestro Luis Raúl González Pérez y le damos ahora la voz al doctor Antonio Pigrau Solé, director del CEDAT y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira y Virgili. Adelante. Muchas gracias, profesora Marisol Anglés. Buenos días a todos y a todos. Señora secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señora representante del Instituto Catalán Internacional para la Paz, señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señor embajador de España en México. Es para mí un placer compartir con todos ustedes este acto. Como sabemos, una parte importante de las violaciones de derechos humanos suceden por causas que con frecuencia tienen que ver con manifestaciones de la injusticia material, que es todavía una realidad presente en la mayor parte de países del mundo. Un marco de injusticia que además tiende a incrementarse esa desigualdad, en el sentido que la riqueza parece que se va concentrando cada vez más en menos manos. Pero por otra parte es un patrón bastante común en el mundo que tras las violaciones materiales de derechos humanos individuales o colectivos de personas o comunidades concretas emerjan otras dos violaciones de derechos. En primer lugar, la vulneración del derecho a la justicia, a veces por falta de vías y a veces porque no llevan a ninguna parte, por lo que las víctimas carecen de medios legales para que las violaciones que han sufrido sean reparadas. Y en segundo lugar, las nuevas violaciones de derechos que se proyectan contra quienes protestan o resisten en defensa de sus derechos y contra quienes se significan o son portavoces en la defensa de las víctimas. El término defensores de derechos humanos se ha introducido en la terminología diplomática y jurídica internacional para definir a un conjunto muy heterogéneo de personas, de tal manera que un defensor o una defensora de derechos humanos es, como saben, cualquier persona que de manera individual o conjuntamente con otras actúa para promover o proteger los derechos humanos. Por otra parte, en las últimas décadas, la intensificación de la demanda mundial de recursos naturales y de energía ha incrementado enormemente la presión de las grandes empresas y otros inversores para implantar proyectos extractivos o energéticos, agroindustriales, ganaderos o forestales, entre otros, con especial incidencia en América Latina. Con frecuencia, esos proyectos tienen impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Invaden o desplazan a comunidades locales, a campesinas o indígenas, en cuyos territorios se quieren desarrollar y afectan a sus propiedades, a los recursos que necesitan para su subsistencia, a sus formas de vida o a su identidad cultural. Son proyectos que en la mayoría de los casos esas comunidades no necesitan, que se han emprendido con decisiones adoptadas muy lejos del lugar donde se pretenden desarrollar, que no han sido consultados a las comunidades afectadas y que probablemente no van a reportarles beneficios directos para ellas. Es por eso que dentro de los defensores de derechos humanos, los defensores ambientales han emergido como un subgrupo que se caracteriza porque su actividad se centra en la defensa de la tierra y de los recursos naturales. Los patrones de persecución de estos defensores y defensoras no son esencialmente distintos de los defensores de derechos humanos en general. Se hablará de ello y de la variedad de formas de acoso o de amenaza o de ataque contra estos defensores y defensoras en estas sesiones. El objetivo de esta persecución es neutralizar su actividad y a través de su persecución atemorizar a las víctimas y frenar las protestas sociales. Las autoridades estatales juegan a menudo un papel activo en esta persecución, bien con leyes restrictivas de derechos o de convalidación de acciones ilegales, bien con acciones de represión directa o prácticas de criminalización, o simplemente absteniéndose de actuar o haciéndolo de manera ineficaz cuando la iniciativa está en manos de otros actores. Este no es un problema limitado a una determinada actividad o a un país particular. Por el contrario, existe un patrón generalizado de agresiones en contra de los defensores ambientales. 201 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas violentamente solamente en 2017 en 24 países de todo el mundo, según datos de Global Witness. Una vez más, América Latina es el escenario del mayor número de asesinatos, que representa casi el 60% del total. Un 25% de ese total pertenecían a pueblos indígenas, cuando apenas representan en realidad un 5% de la población mundial. El problema conocido está constatado por la comunidad internacional desde hace años y uno de los elementos clave en la protección de los defensores ha sido su reconocimiento y su definición oficial, definiendo esa defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo y el reconocimiento de esa categoría de personas, ¿no? Ha habido distintos hitos importantes en esta protección: la Declaración de las Naciones Unidas de 1998,
la creación por parte de la Comisión de Derechos Humanos en 2000 del Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, la adopción tanto por parte del Consejo de Europa como de la Unión Europea de declaraciones y directrices de protección a los derechos humanos y, más recientemente, lo mencionaba ahora el presidente de la Comisión, el Acuerdo de Escazú, de marzo de 2018, que representa el primer tratado internacional que dedica una disposición específica al artículo 9 a reconocer y a proteger y a establecer la obligación de los Estados que sean parte en ese tratado de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. Otros foros se han ocupado de la protección de los defensores ambientales desde el ámbito de las organizaciones sociales. Por ejemplo, la Conferencia Internacional de Derechos Ambientales y Derechos Humanos celebrada en 2003 en Cartagena, Colombia, o el llamado Tribunal Ético ante la criminalización de defensoras y defensores de la naturaleza, el agua y la Pachamama, celebrado en Cuenca, Ecuador, en junio de 2011. También otros tribunales de opinión, como el Tribunal Permanente de los Pueblos o el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, se han ocupado de esas personas defensoras del medio ambiente. Es fundamental romper con la cortina de silencio que confina a una dimensión local a la mayor parte de las agresiones contra las personas defensoras. Es fundamental romper con la idea de que esas agresiones son hechos aislados, de difícil explicación o motivados incluso a veces por rencillas personales o momentos puntuales de tensión en torno a conflictos concretos. Los instigadores y perpetradores realizan actos criminales de manera deliberada y organizada, con o sin utilización directa de los aparatos del Estado, pero muy a menudo con el consentimiento o la tolerancia de éste en beneficio de sus dirigentes o de otros intereses privados. Y esos hechos quedan, como ya se ha dicho, a menudo impunes y se repiten de manera cotidiana. Defender a los defensores y defensoras es el primer paso imprescindible para defender a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en el mundo. Se ha mencionado ya también, y lo repetiré, los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos de 2011, que dejan claro que los Estados deben proteger contra las violaciones también llevadas a cabo por actores privados y en particular por las empresas. Los Estados tienen en este ámbito la principal responsabilidad política y jurídica de afrontar verdaderamente este problema. Este seminario internacional pretende ofrecer un espacio en el contexto temporal del 20 aniversario de la adopción de la mencionada Declaración de las Naciones Unidas, un poco más de 20 aniversario, y en el contexto espacial de América Latina, para reflexionar sobre la intensidad y la diversidad de las amenazas y las agresiones que sufren las personas que defienden el medio ambiente y los recursos naturales. Pero, sobre todo, este seminario pretende facilitar el debate sobre las experiencias de las medidas pasadas y actuales de protección de las personas defensoras y las mejores estrategias para protegerlas en el futuro. Para ello, el seminario acoge la participación de personas y organizaciones muy significativas de distintos países, especialmente adecuadas para hacer aportaciones valiosas a estos objetivos. Para eso hemos unido nuestros esfuerzos el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, de la Universidad Rovira i Virgili, un centro en el que trabajamos en nuestras líneas de investigación básicamente temas de justicia ambiental y también, por tanto, temas de defensores ambientales. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos acoge, y el Instituto Catalán Internacional para la Paz. Y debo decir que ha sido un placer colaborar con la UNAM y el ICIP en la organización de este evento. Igualmente deseo agradecer el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea de España, cuyos representantes nos acompañan en esta mesa, así como el de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Tarragona, que no nos pueden acompañar aquí. Sin todos estos apoyos, este seminario no se habría podido celebrar, y en particular sin la logística que nos ha aportado el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que pueden ver y verán que es perfecta. Habría sido prácticamente imposible promover un seminario desde allá, ¿no?, para celebrar acá. Espero sinceramente que este evento responda a las enormes expectativas que ha despertado y que sea el origen de una línea de colaboración estable en el futuro entre todas las organizaciones participantes para hacer frente a un problema político y social que es completamente impropio de sociedades civilizadas. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Pigrau y le damos ahora la voz a la señora Sabina Puig, representante del Instituto Catalán Internacional por la Paz. Bienvenida. Buenos días. También desde el ISIP queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los implicados, implicadas en este evento. Nuestro agradecimiento sobre todo al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, por invitarnos a sumarnos a este gran proyecto. Fue una muy buena oportunidad para nosotras, ha sido un placer trabajar con ellos juntos y es un honor hoy para el ISIP poder estar aquí en esta mesa de inauguración en una magnífica universidad como es la UNAM. Os podéis imaginar que organizar un seminario de estas dimensiones y especialmente desde la otra parte del océano tiene sus retos, sus dificultades y mucho mérito. Y por ello me gustaría, y creo que vale la pena, una mención especial al trabajo y esfuerzos del equipo del CEDAT, del profesor Pigrau, pero también de Malca Sanlucas, de Susana Borràs, de Aitana, de Víctor. Muchas gracias. Me consta que han contado con la complicidad, con el apoyo imprescindible del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y muy especialmente de Marisol, así que también muchas gracias. Agradecer igualmente a las otras instituciones sin el apoyo de las cuales no hubiera sido posible este seminario. El profesor Pigrau las ha mencionado, dejen que las mencione también, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, a l'Ajuntament de Tarragona, a la Generalitat de Cataluña. También un agradecimiento a las entidades de la sociedad civil, las instituciones, centros de estudio y personas expertas que intervendrán a lo largo de este seminario y que muchas de ellas se han desplazado de lejos para estar aquí, para compartir con nosotras sus experiencias, sus reflexiones y sus demandas. Agradeceros también a vosotros estar aquí hoy, el interés, el tiempo que habéis decidido dedicar a conocer con más detalle la situación de los derechos humanos, la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en América Latina, sus luchas, los mecanismos e instrumentos de protección ante graves ataques y amenazas y las estrategias que ellas y ellos mismos han ido identificando y desarrollando para cuidarse, autocuidarse y poder seguir trabajando en condiciones más seguras. Me es muy difícil no repetir las reflexiones introductorias de quien me ha precedido, entonces seré más breve de lo previsto. Sí quisiera aprovechar la oportunidad para presentarnos. El ISIP, Institut Català Internacional para la Paz, es una institución pública, fue creada por el Parlament de Cataluña a instancia del movimiento pacifista catalán, que históricamente ha sido muy fuerte y que reclamaba que Cataluña se dotara de una institución pública de fomento de la cultura de paz. Eso es lo que hacemos a nivel local y también global, y lo hacemos a través de la investigación, formación y difusión y sobre todo pues creando espacios de transferencia de conocimientos como el de hoy. La paz es un concepto muy global, desde el ISIP también lo interpretamos como un concepto muy global y trabajamos en muchos ámbitos, muchos aspectos y diferentes puntos territoriales. Pero sí hay dos temas que creo que son relevantes para el seminario y para poder establecer relaciones con ustedes, porque creo que son de interés común. Unos que a lo largo de los últimos años hemos trabajado en proyectos que tienen que ver con empresas, conflictos armados y derechos humanos, y lo hemos hecho de la mano del profesor Pigrau, que es también miembro de la Junta de Gobierno de nuestra institución. También desde hace un par de años el ISIP se viene fijando mucho en aquellas situaciones con altos niveles de violencia, pero que no son considerados conflictos armados como tales. Lamentablemente son situaciones comunes a muchos territorios de América Latina. En esos contextos, desde el ISIP, nos interesamos en entender las dinámicas de estas violencias, cómo funcionan. Creemos que han sido hasta ahora menos estudiados que los conflictos bélicos, pero que merecen la misma atención porque en esas circunstancias se produce tanto mismo dolor, sufrimiento y miedo. En esos contextos nos interesa también conocer las políticas públicas para hacer frente a estas violencias, pero sobre todo, y por eso también estamos aquí hoy,
lo que nos interesa, nos interpela mucho son aquellas experiencias de resiliencia, experiencias de resistencia, de transformación pacífica de los conflictos. Y ahí juegan un papel importantísimo, según nosotros, los colectivos de jóvenes, las mujeres. De hecho, el ISIP intenta impregnarse mucho de una visión feminista de lo que es el concepto de seguridad. Y también, por supuesto, los activistas pacifistas, los defensores de derechos humanos, del medio ambiente, las y los mediadores. ¿Qué hace el ICIP en esos casos? Pues aparte de estudiar, pues participa y da apoyo a varios proyectos. Mañana podré participar en otra mesa en la que me gustaría explicaros algunos de estos proyectos con más detalle. También fomentar, crear espacio de intercambio de experiencias que puedan dar herramientas a los y las activistas y darles visibilidad. Por esos motivos, la propuesta del CEDAT nos pareció muy oportuna, encajaba perfectamente en nuestras prioridades, pero además consideramos que es absolutamente necesario crear foros como los de hoy. Deseo que sea muy exitoso y creo que será exitoso si de aquí salimos con nuevos aprendizajes, más saberes, pero también si estos espacios permiten acercarnos, conocernos, tejer alianzas, complicidades, crear redes. Consideramos que es importante transnacionalizar la solidaridad, transnacionalizar la lucha por los derechos humanos, transnacionalizar la defensa de la tierra y de la vida. Somos muy conscientes que no es únicamente un fenómeno local. Los ataques, los agravios que viven los y las defensoras de los derechos humanos no es un problema únicamente de sus comunidades, es un fenómeno global que nos interpela a todas y todos. Estemos en las comunidades donde se producen estos agravios o estemos en aquellas comunidades que con nuestro consumo, nuestras opciones políticas o de vida, estamos contribuyendo o por lo menos no estamos tomando acciones suficientemente contundentes para que cesen estos agravios. He empezado con una serie de agradecimientos. Quería terminar también agradeciendo a las personas y los colectivos que están en la primera línea de la batalla, que alzan la voz por la dignidad de todas, que se enfrentan a graves peligros y amenazas para que se respeten el medio ambiente y los derechos humanos de quien viven en territorios amenazados. Os puedo asegurar que para muchas de nosotras en Cataluña sois pura inspiración, sois esperanza y sois futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sabina Puig. Ahora le damos la voz al excelentísimo señor don Juan López Dóriga Pérez, embajador de España en México, y que viene en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer la hospitalidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por albergar este seminario y gracias por invitarme. Señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quisiera agradecerle sus palabras y asegurarle que en España existe también un enorme caudal de afecto por México. Y un afecto que este año se incrementa todavía más porque se cumple el 80 aniversario de la llegada del exilio español. Y por eso el presidente del Gobierno, cuando estuvo en una reciente visita oficial aquí, quiso señalar ese aniversario con un acto específico en el que volvió a reiterar el agradecimiento a las autoridades mexicanas por haber acogido a tantos compatriotas que tuvieron que salir de nuestro país en el año 39. Señor director del CEDAT y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili, buen día. Señora Sabina Puig, representante del ICIP, buen día también. Empiezo ya. Una sociedad civil rica constituye un elemento esencial de una democracia que funcione. En ese sentido, quiero reconocer el papel de los defensores de derechos humanos y rendir tributo, rendir homenaje al valor que en determinadas ocasiones se ven obligados a demostrar. La Declaración sobre Defensores de Naciones Unidas
de la que en 2018 se celebró su 20 aniversario, supuso el reconocimiento de los individuos y grupos como actores esenciales para la realización de los derechos humanos y fue un paso importante en el ámbito de la protección a los defensores. Lamentablemente, 20 años después, las amenazas a las que estos se enfrentan no han disminuido. Según el informe del relator especial de Naciones Unidas para defensores, 3.500 defensores de derechos humanos hayan sido asesinados desde la adopción de la Declaración, es la prueba más evidente de que todavía queda un largo camino por recorrer. Si bien en los últimos años se han producido avances relacionados con la creación de marcos legales de protección, también se han producido hechos preocupantes, como la creciente criminalización de las personas defensoras, el cierre del espacio cívico, limitaciones a la libertad de expresión y regulaciones restrictivas relativas al trabajo de las ONGs y al acceso a fondos. Para la España democrática, hablar de política exterior es hablar de derechos humanos y una de nuestras prioridades es la promoción de la legítima actividad de los defensores de derechos humanos y su protección. Así, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de aprobar, con el copatrocinio español, una resolución sobre la contribución de los defensores medioambientales al disfrute de los derechos humanos, a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible. España considera esencial el papel que estos juegan en la protección de la tierra, el respeto de las culturas indígenas y la consecución de un desarrollo sostenible. Y es por ello que vemos con preocupación el creciente número de ataques que sufren y que incluyen una extendida criminalización, ya lo he dicho, amenazas y asesinatos, lo que hace que estén entre los defensores más perseguidos y más asesinados de los últimos años. Otra manifestación destacada del compromiso de España en este ámbito es la existencia de un programa de protección que permite la acogida temporal en España de defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Este programa se creó en 1995 y es gestionado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su objetivo es facilitar la acogida temporal en España de defensores de derechos humanos amenazados por su actividad no violenta en defensa de los derechos humanos. Desde su entrada en funcionamiento, más de 300 defensores de derechos humanos en situación de riesgo han sido incluidos en el mismo. En el marco de este programa, la Oficina de Derechos Humanos colabora con programas autonómicos y locales de acogida temporal de defensores de derechos humanos. Y en concreto existe una colaboración con los programas del Gobierno de Asturias, del Gobierno vasco, de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona. Igualmente existe una colaboración habitual con el programa de la sección española de Amnistía Internacional. Quisiera terminar destacando algo que merece siempre destacarse, que es la difícil situación de las mujeres defensoras, que sufren una especial violencia, acoso e intimidación en el ejercicio de la defensa de sus derechos, como ponen de manifiesto los informes de la Relatora Especial de Violencia contra la Mujer y del Relator sobre Defensores. Todavía existe un sesgo de invisibilidad de los daños y agresiones que sufren a diario. Y es primordial que todo concepto de protección de defensoras de derechos humanos sea efectivo y sensible al conjunto de sus necesidades y no solo de la seguridad física. Muchas gracias por su hospitalidad. Muchas gracias. Les agradecemos al señor embajador y ahora le pedimos a nuestra secretaria académica, la doctora Isa Luna, tenga bien inaugurar este seminario. Muchas gracias. Muy bienvenidos todos. Doctor Pigrau, doctora Puig, doctor que ya es de casa, Luis Raúl González Pérez, excelentísimo embajador de España en México, Juan López Origa.
Les ofrezco, a nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar, una disculpa por no estar presente. Está justamente ahora en Consejo Universitario, que es el órgano fundamental de toda nuestra universidad que toma decisiones, pero les doy en su nombre la más cordial bienvenida y el honor de tenerlos en casa. Señores visitadores, colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas en préstamo, señora secretaria de la CNDH, muy bienvenidos todos al Instituto. Para nosotros es un honor tenerlos en este tema. Justamente el día de ayer se discutía en la Secretaría de la Función Pública con el Instituto Nacional de Transparencia los grandes casos de vigilancia utilizando por parte del gobierno mexicano el software Pegasus y otros tipos de software y malware que intervienen en comunicaciones privadas de defensoras y defensores de derechos humanos en México. Y las discusiones que se han iniciado también desde la Secretaría de Gobernación nos ponen un encono en el que México está en una reflexión muy importante en este tema, no nueva porque había sido liderada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en muchos otros momentos, pero ahora con un cambio de régimen y con una nueva esperanza de que este tipo de intrusiones a las comunicaciones de los defensores y defensoras no sea nuevamente una práctica sistemática de trabajo en este país. Para nosotros es de verdad un privilegio tenerlos en este foro. Son 2 días, un trabajo muy intenso en el que vienen personas de Ecuador, de Costa Rica, de Argentina, de Guatemala y, por supuesto, de Tarragona y de Cataluña en España. Muy bienvenidos todos. Les deseamos que los trabajos que vayan a desarrollarse sean de extraordinario provecho, no solamente para los participantes, las coordinadoras también, sino también para toda la red de trabajo que se está generando a partir de esta gran colaboración internacional. Trabajando en red es como, por supuesto, se va a tener que combatir uno de estos grandes problemas y la gran impunidad que persiste en todos nuestros países. La Universidad Nacional Autónoma de México colabora en estrecha vinculación con la Universidad Rovira y Virgili desde muchos desde las temáticas que tenemos, y para nosotros es un honor tenerlos de verdad y estrechar nuestros lazos de colaboración. Pues sin más, les declaramos formalmente inaugurado este seminario, 2 días de trabajo muy intensos, que sean de verdad de provecho para ustedes, para la comunidad y para nuestras defensoras y defensores en la región y en los diferentes países que sufren todavía de diferentes ataques constantes y sistemáticos en esta materia. Muchas gracias, de verdad. Bienvenidos.